amigos de la provincia, buenas tardes y bienvenidos nuevamente, como cada jueves, aquí en Bien Vivir TV, por una vida sana, acompañándolos con distintas propuestas, tocando distintos temas, charlando con especialistas, haciendo prevención y, por supuesto, llegando a cada rincón de nuestra provincia, acompañándolos junto a todo el equipo de la televisión pública. Esperemos que disfruten esta nueva edición, este nuevo programa, y como ya lo habíamos adelantado la semana anterior, con una variada propuesta con distintos temas, con algunas actividades en vivo en el estudio, pero si les parece vamos a compartir los avances de esta tarde. Ataques de pánico, vamos a conocer detalles de este problema que aqueja a muchas personas. Quizás algunas no lo terminan de reconocer. Ataques de pánico, uno de los temas centrales en la edición de esta tarde. Y también, como ya se los habíamos anticipado, capacitación en soporte vital básico, consejos más que útiles y necesarios para tener en cuenta. Todo esto y mucho más en esta edición de Bien Vivir TV, acompañándolos en vivo desde la capital provincial y llegando a cada rincón de nuestra provincia. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ataques de pánico, seguramente conocen a alguna persona que haya padecido esta problemática. En un ratito nada más vamos a dialogar con una especialista para que nos cuente algunas maneras de cómo prevenirlo y algunos índices para tener en cuenta a la hora de actuar ante este problema. Ataques de pánico, esta es una pequeña introducción. Según los últimos estudios estadísticos poblacionales, 1 de cada 4 personas tuvo, tiene o va a tener trastornos de ansiedad en algún momento de su vida. Y aproximadamente 1 de cada 10 individuos tiene al menos una crisis de pánico. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de pánico? Un ataque de pánico se caracteriza por la aparición repentina de miedo o malestar intenso, acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, taquicardia, sudor, dificultad para respirar, temblores, opresión en el pecho, molestias abdominales, mareos, sequedad en la boca y sensación de que se perciben las cosas o a uno mismo de manera extraña. Estas crisis se acompañan de miedo a morir, temor a perder el control o volverse loco. ¿Cómo se producen las crisis? Los ataques de pánico son la respuesta de nuestro organismo ante una situación que interpretamos como peligrosa. Se trata de un reflejo que activa una parte del sistema nervioso que provoca cambios fisiológicos para huir o atacar. Si interpretamos a estos cambios como algo adaptativo y normal, los síntomas mermarán en pocos minutos. Pero si en lugar de ello creemos que nuestra integridad está en riesgo, el sistema de alarma se activará aún más y las sensaciones y el miedo aumentarán. ¿Por qué se dispara un ataque de pánico? ¿Por qué se dispara un ataque de pánico? Es lo que nos va a responder la psicóloga que nos acompaña en esta tarde, Beatriz del Carmen Robles. Bienvenida y gracias por esta visita a Bien Vivir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tema el del ataque de pánico, ¿no? La ansiedad? ¿Muchas personas lo padecen? Sí, ahí, bueno, en el anuncio decía 1 persona cada 4. En general, la consulta es 1 cada 30, porque son síntomas bastante encubiertos con la parte somática. Entonces, hasta que el paciente consulta porque reconoce que es un ataque de pánico, ya primero pasó por todos los estudios médicos y bueno, después recién piensan que puede haber algo de lo afectivo en el ataque de pánico. Esto es un tema, ¿no? Reconocerlo. Poder darse cuenta, bueno, que hay algo de lo subjetivo en ese síntoma que aparentemente es un síntoma somático. Hasta la taquicardia, el dolor de pecho, la angustia, náuseas, son todos síntomas orgánicos. Normalmente la primera consulta debiera ser al médico clínico. Y luego el médico clínico dirá, bueno, esto sí, es orgánico, es psicológico. Y también poder reconocer que ese disparo del ataque de pánico, esa crisis de angustia, tiene que ver porque en ese sujeto algo de sus defensas fallaron. Es como si vos fueses en un auto y tus frenos fallan, chocaste. Claro. Bueno, en el ataque de pánico pasa exactamente lo mismo. Puede haber un disparador nimio, o sea, cualquier situación, suponete
la espera en la cola del supermercado. Algo tan sencillo y cotidiano, Sí, ¿no? Como cotidiano. eso. Y de pronto, bueno, la persona se empieza a angustiar, siente que no puede con la situación y bueno, hace una crisis, abandona todo y tiene que irse porque siente que no puede manejarla, que se siente morir, que tiene taquicardia. Bueno, esa es una situación clara donde las defensas de ese sujeto fallaron. Como los ¿Qué se frenos de llega a auto. esto? ¿Habrá alguna razón un poco más oculta, ¿no? Más profunda? Sí, en general, digamos, el ataque de pánico no es un síntoma nuevo, no es una patología actual. Es una patología que Freud ya la describió en 1890. ¿Y siempre se denominó así ataque de pánico? Él las denominaba como crisis de ansiedad. Después, bueno, ahora como se redenominó como ataque de pánico porque significa que la angustia empieza a correr sin control, sin que el sujeto pueda llegar a decir, bueno, Freno un poco acá, los frenos del auto. se sobrepasa. Claro, sobrepasa y el sujeto se desborda y ya no puede controlar la situación, que a veces es nimia, a veces no puede tenerle miedo a eso, pero sí lo dispara. Hay un campo subjetivo que permite que esto surja. Porque bueno, no todo el mundo tiene ataque de pánico, no, digamos, es frecuente, como es frecuente el disparo de angustia, pero no quiere decir que todos vayamos a tener ataque de pánico, ni que cualquier situación se resuelva por ese camino. ¿Y tiene que ver con alguna problemática psicológica, con algún conflicto mal resuelto? Yo, digamos, con el tema de las cuestiones afectivas, yo pienso, bueno, vos tirás semillas y algunas semillas prenden en ciertos campos. Algunas prenden y otras no. Depende de la tierra. Bueno, en el tema de lo psicológico y lo afectivo nos pasa exactamente igual. O sea, todos nos podemos angustiar, pero solo algunos vamos a hacer ataque de pánico, porque depende de nuestra historia, de nuestras situaciones infantiles, incluso de nuestra situación actual. Sobre todo, ¿no? Porque estamos, digamos, continuamente... Condicionados por el entorno. Sí, tenemos, bueno, inseguridad, situaciones de mucho estrés, pero bueno, no todos reaccionamos con ese síntoma. Vos nos decías, Betty, que esto es algo que ya, bueno, lo describía Freud hace siglos y siglos atrás, pero no hay como en los últimos años como una, no te digo una moda, porque no sería la palabra indicada, pero como que se escuchan cada vez más. Esto también no tiene que ver con la vorágine de la actualidad y con la locura en la cual estamos todos corriendo todo el día. Sí, sí, es un síntoma ya descripto porque, digamos, desde lo psicopatológico. Lo que pasa es que ahora como se redimensiona porque los disparadores sociales están potenciados. Como también habrá casos de gente que porque está estresado, desesperada, la exagera diciendo estoy teniendo un ataque de pánico. Claro. Pero, digamos, los disparadores sociales son mucho más intensos, pero la reacción psicológica del sujeto es exactamente la misma. Digamos, la angustia circula por los mismos lugares que en 1800. Lo que pasa es que hoy los vemos con otras características, Claro. pero la situación psíquica es la misma. ¿Y un chiquito puede tener un ataque de pánico? Sí. Y de hecho hay muchas consultas de chiquitos con ataque de pánico. A veces, viste cuando las mamás te dicen, ay, el nene no quiere ir a la escuela porque, bueno, hace maña o le duele la panza, bueno. Claro que hace maña, es como quizá la frase, bueno, el chico no me come, hace maña, el chico no quiere ir al jardín, me hace maña. Debe ser mucho más difícil de detectar y de identificar, Sí. ¿no? Por eso hay que estar mucho más atento, porque bueno, sí puede estar ese síntoma de decir, bueno, le duele la panza, la cabeza, hace maña, no quiere ir a la escuela, puede ser un indicador de que la angustia se está deslizando por un lugar que no es el natural. Y hay sí muchísimos casos de chicos y muy chiquititos. ¿Sí? ¿De qué edad estamos hablando? 4, 5 años, preescolar, escuela primaria. Claro, chicos chiquitos que quizás no saben poner en palabras, ¿no? Lo que les pasa o cómo expresar y que los grandes entiendan y escuchen lo que Claro. realmente le pasa al chico. Porque justamente lo que tiene el ataque de pánico es que toda su sintomatología se da en el plano de lo corporal. O sea, estrictamente corporal. Taquicardias, transpiración, bueno, un poco lo que veíamos en el informe. Sensación de muerte inminente, cefaleas. Debe ser desesperante también, ¿no? Para la persona que lo padece.
Sí, y la vivencia que tiene el sujeto es que la vivencia es de muerte, o sea que su cuerpo le indica que en cualquier momento se va a morir. Es angustiante, así es desesperante. ¿Y cómo se trata un ataque de pánico? Lo primero y principal es la consulta con el clínico. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico diferencial, bueno, nosotros podemos ver qué tipo de terapias. Yo, en general, no soy muy partidaria de las terapias, digamos, nuevas. Las terapias nuevas serían las terapias por condicionamientos o las farmacológicas. Bueno, si surgió este síntoma es porque en la historia de este nenito o de este adulto hay algo que está haciendo ruido. Exacto, entonces tenemos que ver por qué esa luz se encendió. Entonces, bueno, el tratamiento para mí es profundo y poder ver, bueno, por qué se encendió y poder trabajar sobre esas causales. Sería un análisis psicoanalítico. Mi postura es esa, sería un análisis psicoanalítico. Después hay otras corrientes. A veces hacen, digamos, es momentáneo. Abordar el momento actual. Claro, y después puede surgir por otro lado. Y cuando uno se trata, ¿es reincidente la vuelta de los ataques? ¿El ataque de pánico? No debiera. No debiera. No debiera ser reincidente. Lo que tiene es que la persona se va la va condicionando. La condiciona que, bueno, en cualquier situación puede surgir la angustia. Es como que ya sale a la vida con miedo. Exacto. Voy a estar en la cola del banco y me va a pasar, voy a ir a hacer las compras y me va a pasar. Exacto. Voy a manejar y me va a pasar, voy a ir a la casa de una amiga y no voy a poder salir. Bueno, con este ejemplo de que vos vas manejando y te puede pasar, también estamos hablando de que puede tener una consecuencia grave. Totalmente. Si vos pensás que te vas a morir, podés chocar, te puede pasar cualquier cosa. De hecho, es un fenómeno que es limitante en el lazo social de la persona, porque de pronto empieza a autoexcluirse. Exacto. No salen, no manejan, no viajan. Por las dudas. Los chiquitos no van a la escuela por las dudas, digamos, genera toda una patología en lo social muy significativa. Bueno, para tener en cuenta los indicadores que compartíamos en el comienzo, en el informe introductorio, a tener en cuenta estos síntomas, hacer la consulta con el clínico y, bueno, en caso de que sea necesaria una derivación ya a un psicólogo como para tratar en profundidad y sentirnos bien, porque debe ser realmente una situación muy fea y por la que no me gustaría pasar. No. Para nada, para nada. Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho por la visita. Y ya saben, para tener en cuenta y hacer la consulta a tiempo. Beatriz del Carmen Robles con nosotros en este primer bloque de Bien Vivir. Estamos por compartir ya la primera pausa en esta edición y en el próximo bloque vayan preparándose, si les parece, vayan haciendo un poquito de lugar en casa, en el living, en el lugar en el cual se encuentren, porque nos visita Mariana Díaz Jones y vamos a hacer un poco de yoga dinámico, pero eso será en el próximo bloque. Primera pausa y ya regresa. Bueno, hicieron un poco de lugar en casa porque llega el momento de hacer yoga dinámico en esta edición de Bien Vivir. Y por supuesto, ya nos acompaña Mariana Díaz Jones. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente. Hola, muy bien, muchas gracias. Hoy yoga dinámico, Ashtanga. ¿De qué se trata esto? Bueno, Ashtanga es un método de yoga. Ashtanga se refiere a 8 partes. Una de esas partes es asana, que son los movimientos, son los vehículos que nos llevan a las formas que nos llevan a poder ir más adentro por medio de la forma, en el asana, después la respiración, la concentración y lograr así el efecto que estamos buscando con yoga. ¿Y por qué se lo llama dinámico? ¿Cuál es la diferencia con un yoga distinto? En realidad se lo llama Ashtanga que vamos a mostrar hoy, que vamos a mostrar saludo A y saludo B, y dinámico se puede referir por la viñasa, que es el enganche de una postura con la otra. En los que mostramos el programa anterior, en las posturas de Hatha Yoga, eran estáticas y no tenían tanta relación una con la otra, más que postura y contrapostura, como decir, ponete, si estás abriendo, en la próxima estás cerrando, eso es lo que hicimos la vez anterior.
Y ahora en esta lo que hacemos es enganchar una postura con la otra mediante la viñasa, que es el movimiento. Entonces están todas enganchadas una postura con la otra. ¿Y qué es lo que se logra con el Ashtanga que quizás no se logra tan inmediato con otro tipo de yoga? Al ser más cantidad de asanas, al tener la respiración, que es todo el tiempo orientada hacia un pranayama, no es una respiración común, como la que hacemos en Hatha, por ahí. Durante todo el tiempo se mantiene un poquito cerrada la glotis y la respiración se escucha como en donde cerrás la glotis y vas sintiendo el aire que va pasando. El cierre es muy liviano, no es un cierre fuerte, pero eso hace que todos los efectos se potencien. Esa es una de las cosas, la respiración. La otra cosa son los bandas. Bandas o cierres, no es banda como castellano, es una palabra en sánscrito que quiere decir cierre, y los bandas son a nivel de la pelvis, 3 o 4 dedos abajo del ombligo, es como una presión que hacemos hacia adentro y hacia arriba, y eso también potencia todo el trabajo. El estómago metido hacia adentro, las costillas se expanden, y en un momento de la práctica el mentón va hacia el pecho. Entonces, cuando se juntan esos 3 bandas, se potencia toda la energía para lograr los efectos. Es apasionante, ¿eh? Ya vamos a seguir interiorizándonos en el mundo del yoga, pero hoy le damos el tiempo necesario al yoga dinámico, Ashtanga. Te seguimos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el mantra de inicio. Me voy a parar. Siempre que hacemos Ashtanga Yoga, hacemos un mantra al inicio y al final. Hoy solamente vamos a hacer el del inicio. Voy a hacer saludo A y saludo B. Muy bien. Nos paramos derechos. Ponemos las manos al centro del pecho. Podré pedir que se baje la música para cantar el mantra. Inhalamos, exhalamos. Om Vande Gurunam Charanarabinde Sandarita Swadma Sukava Vodshe Nisherese Shangalika Yamane Sansala Hara Hara Moha Shantye Avahu Purushakaram Shankachakra Sitarinam Sahasrashera Sansvetam Pranamami Patam Shalim Colocamos el banda, estiramos las costillas hacia afuera, inhalo, arriba, exhalo, inhalo, flexiono, exhalo, inhalo, exhalo y me quedo 5 respiraciones. El ombligo está hacia adentro y mis costillas están expandidas. Los dedos están abiertos como en estrella. Inhalo, flexiono. Voy hacia arriba y hacia adelante, estiro y exhalo. Inhalo. Exhalo. Saludo 2. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ombligo adentro otra vez. Voy a estirar bien las manos. Piernas, pies mirando hacia adentro. Respiro profundo.
inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Así hacemos 5 repeticiones de este saludo y ahora vamos a hacer el saludo B. Hacemos una leve variante, entonces flexionamos, inhalamos, estiramos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Llevamos el pie derecho delante, el pie izquierdo atrás, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, cambio. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y me quedo 5 respiraciones nuevamente. Inhalo, estiro, exhalo, flexiono, inhalo, exhalo. Así hacemos 3 saludos y ahí estaríamos haciendo la primera parte, saludo A y saludo B. Luego sigue una secuencia de 80 posturas que se hacen en una sola clase. Bueno, los alumnos la van aprendiendo de a poco, hasta que la van pudiendo desarrollar, hasta que las pueden practicar solos y se llama clase de Mysore, estilo Mysore, donde el alumno viene a practicar, hace su serie y el profesor solamente lo ajusta según su propio trabajo interno. Ese es el objetivo, que cada uno pueda tener su propia práctica. Claro, su propia rutina, claro, uno ahora lo ve y dice, es muy difícil, cuál era lo que seguía, pero bueno, Claro. la práctica termina siendo algo totalmente natural, ¿no? Sí, después te vas acordando y después la vas adquiriendo como propia. Esto es para los que creen que el yoga es solamente meditación y hacer om. No, hay varias propuestas Sí. y aquí tenemos una bastante dinámica. ¿Por qué se le dicen saludos? Namaskar o saludos es la forma. En la serie lo tomamos como una entrada en calor, como una introducción a la serie, los saludos. Bueno, ¿practicaron en casa? Vamos a seguir con yoga en vivo. Mariana, muchísimas gracias, como siempre. Gracias Un a placer, vos. Mariana Díaz Jones acompañándonos con yoga en vivo en la pantalla de la televisión pública. ¿Les gustó? ¿Practicaron? Bueno, una muy interesante propuesta. Ashtanga o yoga dinámico, lo que estuvimos conociendo en detalles en el día de hoy. La próxima semana le ponemos un poco más de impacto, un poco más de movimiento al deporte. Vamos a conocer y vamos a tener en vivo inclusive Aerobox. ¿Practicaron alguna vez? ¿Escucharon hablar? La próxima semana será el deporte, será la actividad que vamos a disfrutar aquí en vivo en nuestros estudios. Es momento de compartir una nueva pausa. Yo me quedo haciendo un poco de Ashtanga con Mariana y ya volvemos. Capacitación en soporte vital básico, uno de los temas que anticipábamos al comienzo de esta nueva edición de Bien Vivir y para conocer los detalles, para saber bien de qué se trata y qué es lo que hay que tener en cuenta, algunos consejos útiles para todos. Ya estamos aquí en los estudios con Gabriela Ocampo, ella es especialista en cirugía cardiovascular. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Bienvenida y gracias por estar Gracias acá por invitarme con a poder nosotros. compartir. Lo anticipábamos al comienzo del programa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soporte vital básico? Soporte vital básico es un método estandarizado propuesto para la formación de personas que no corresponden al ámbito hospitalario, que no tienen formación en salud, o sea, cualquier ciudadano. Puedo ser yo, la persona que nos está mirando, Exacto, los cualquiera. televidentes,
es una formación básica para actuar ante una situación de emergencia en la vía pública o en cualquier ámbito en el que se encuentren las personas. Porque por son supuesto. hechos que pueden acontecer en casa con un hijo, Por supuesto. en la escuela. En la vía pública, con una persona que cae en la calle o en la fila de un banco o alguien que se desmaya. Entonces uno transmite determinados conceptos para saber qué hacer en ese momento y saber reconocer la urgencia y la emergencia de la situación. Claro, porque uno se puede desvanecer, pero por distintas causas. Exacto. Por ejemplo, en un ejemplo concreto, una persona que se desmaya, entre comillas, tenemos que saber qué evaluar en cada paciente o en cada víctima. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano común que tenga estos 3 parámetros o 4 conceptos con los cuales se puede aplicar. ¿Y cuáles son estas estos normas. 4 conceptos tan básicos e importantes para Primero, ante una persona que pierde el conocimiento, es evaluar el estado de conciencia, si el paciente responde o no responde. Segunda medida, si está respirando o no. Para eso es fácil, con el simple movimiento y con la simple acción de acercarnos y oír si está respirando y si respira normalmente o con algún estridor o un ronquido de una manera anormal, ya nos está dando la pauta de que no es un desmayo simple. Y la tercera cosa y punto más importante es tomar el pulso. Saber tomar el pulso, ¿para qué? Para ver si tiene latido cardíaco o no tiene latido cardíaco. ¿Y cómo tomamos el pulso de una persona? El pulso, hay varias formas de tomarlo y en varios lugares del cuerpo. La manera más rápida es tomando el pulso radial. El pulso radial se toma en la cara anterior de la muñeca, en una línea imaginaria que va desde el dedo anular. Sí. Lo tomamos con las 4 yemas de los dedos, nunca con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar nos da la sensación de un latido propio. Claro. Tiene mucha circulación la yema del dedo pulgar y entonces nos puede dar falsos positivos. O sea, las 4 Los 4, yemas. con 4, con 3 Porque dedos también es muy restantes. habitual a ver y te agarran No, así, con el ¿viste? pulgar no, porque nos podemos confundir. Las 4 yemas. Estamos quizás frente a un paciente que no tiene pulso, que ha perdido el pulso y lo que sentimos Es es el el nuestro. latido de nuestra yema, del dedo pulgar. Entonces, para que quede de manera concisa, evaluar estado de conciencia, si el paciente respira o no respira y si tiene o no tiene pulso. Una vez evaluado eso, tenemos que hacer la llamada de emergencia, sea que está desmayado o sea que no tiene pulso. Si no tiene pulso un paciente que perdió el conocimiento, estamos ante un paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco, Claro. llamado habitualmente. Vos decías que podemos tomar el pulso aquí de manera radial Y también si no, tenemos el pulso carotídeo. Ajá. El pulso carotídeo se toma en la región lateral del cuello. Hay un músculo que se llama esternocleidomastoideo. palabra esa para jugar al No ahorcado como importa, pocas. pero bueno, es el músculo de la cara lateral del cuello. En la parte anterior de ese músculo y por debajo del maxilar hay un área triangular donde se puede tomar el pulso carotídeo. Y también el tema de las 4 yemas. Sí, las 4 yemas, siempre con los 4 dedos es más fácil tener el reparo y mayor superficie para lograr encontrarlo de una manera más precisa, si uno no tiene una formación médica. A la persona nunca moverla. En ese caso no hay necesidad de moverlo, porque hasta ahora no sabemos si tenemos que comenzar con el masaje cardíaco o no. Claro, porque quizás ante una urgencia uno se paraliza y quizás el acto reflejo es, no sé, te tratar caíste, de te sentar al levanto. paciente. No, siempre en el lugar donde está. Hay unas normas a seguir. Por ejemplo, sí, en la cadena supervivencia, podemos pasar el slide, el anterior, a ver si lo podemos esa cadena de rebobinar. supervivencia, podemos volver atrás. Todo ¿no? esto es parte de... es parte de los de slides. toda Bueno. la capacitación Bueno, o sea, en general. Todo Lo esto. explico, hay una cadena de supervivencia que se debe seguir, que es, vimos la primera parte. La primera parte es saber reconocer qué pasó, cómo está el paciente, si está cursando un desmayo simple o si ha sido víctima de un paro cardiorrespiratorio.
Y la segunda medida es llamar inmediatamente a un servicio de emergencias y mientras tanto proporcionar alguna ayuda a esa víctima. Para eso se realiza este entrenamiento a cualquier ciudadano de soporte vital básico, para que sepa reconocer la urgencia, repito, y ver cómo puede ayudar hasta la llegada del profesional o del servicio de ambulancias. Estamos hablando, Gabriela, de técnicas básicas que en un caso extremo pueden llegar a salvar una vida. Ser útiles y a salvar una vida sobre todo. Y es como un complemento al acto médico y al servicio de emergencias. ¿Y cuál es la respuesta de la gente en general, de las personas que se acercan a tomar estas capacitaciones? ¿Quiénes, por ejemplo, son parte de estos cursos? Por ejemplo, protección ciudadana, defensa civil, la gente de tránsito. También se puede ampliar a las escuelas, porque no hay edad para conocer estas normas, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de los medios de transporte, pueden llegar a necesitar. ¿Se destina también a los chicos este tipo de capacitaciones? Sí, por supuesto, sí. ¿Y cómo lo toman? Debe ser a la vez fascinante, bien, porque ¿no? es como un juego. Claro, un juego. Es como un juego, porque cuando hacen la parte práctica, con los muñecos, con el masaje cardíaco, con la respiración boca a boca, y lo toman como un juego. Hay formas de explicarlo, depende del ámbito en donde se dicten, ¿no? Claro, las clases. ¿Y uno desde una institución puede solicitar este tipo de capacitaciones? Sí, seguramente. ¿Y son muy comunes los casos de estar en un supermercado, por decir un ejemplo cotidiano, y que alguien se desvanezca? No tan comunes, pero puede suceder. ¿Cómo actuar a tiempo y no desesperarse, no? Sabiendo las normas básicas, uno puede actuar con mayor asidero. ¿Has tenido algún caso que te haya quedado marcado de asistencia a alguien? A nivel quirúrgico, sí. Por ejemplo, en una lesión por cuchillo en una carótida, que lamentablemente le secciona la arteria, una de las arterias principales que van al cerebro. Este fue un caso de un chico que salía de una discoteca, alguien lo hiere de esa manera y una persona que pasaba por ahí, al ver que le habían sacado el cuchillo y salía un chorro de sangre impresionante por el lugar donde había estado el arma blanca, tuvo un reflejo involuntario que fue meterle el dedo en la herida para evitar que, sí, lo hizo así. La norma internacional no dice que uno tiene que involucrarse con una herida de esa manera, pero fue un acto reflejo de esta persona para evitar que sangrara de esa manera y así lo pudieron trasladar al hospital inmediatamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder transfundirlo y hacer todas las medidas de soporte necesarias, que ya es un soporte avanzado porque intervienen médicos, intervienen especialistas, intervienen cardiodefibriladores y un montón de elementos que es el complemento de lo que estamos transmitiendo, ¿no? Si esta persona no tenía ese reflejo, si esa persona no llegaba el paciente, claro, yo no tenía paciente otro para operar y no se podía solucionar esa sección completa de arteria carótida. El paciente, a Dios gracias, sobrevivió. Qué impresión. Así que ese caso fue un caso como para remarcar y tomar en cuenta, ¿no? Esto. ¿Cuánto dura una capacitación de soporte vital básico? Tiene varios temas y es una parte teórica y una parte práctica. Son amplios temas, porque también trata el tema del traumatizado, el tema del politraumatizado, heridas sangrantes externas, internas. Es muy específico. ¿Cuándo hacer el famoso torniquete? ¿Cuándo hacerlo y cuándo no? Evitar hacerlo mientras se pueda. Hay distintas formas. Primero una compresión directa de las heridas, si no funciona eso, una compresión arterial. Hay puntos arteriales específicos donde uno tiene que comprimir para evitar que ese paciente se desangre antes que llegue la ambulancia, ¿no? Siempre es como complemento a la atención médica. A los médicos, convengamos que son algunos tips básicos que pueden salvar vidas y volviendo al comienzo de la charla, Gabriela, capacitaciones que puede tomar cualquier persona. Cualquier persona, cualquier ciudadano común que tenga ganas y que tenga interés, ¿no? Puede tomar
Más que esta interesante. formación. Te agradecemos Sí. mucho, Gabriela, y No, seguramente de vamos a nada. volver a conocer más detalles Sí, de o todo ampliar este los tipo de temas, ampliar tema por tema. Bueno, muchas ¿Cómo no? gracias. Gracias, Gabriela gracias a ustedes. Ocampo, con estos consejos útiles aquí en la pantalla de Bien Vivir. Nos quedan muy pocos minutos, compartimos la última pausa y ya volvemos. Últimos minutos de programa, que estamos acompañándolos en Bien Vivir TV, y quiero compartir con ustedes algunos tips básicos que tienen que ver con el examen primario, un estudio que consta de determinados pasos que hay que seguir y que en este informe vamos a conocer en detalle. Bienvenidos al tercer encuentro de clases de primeros auxilios. En este tercer encuentro lo que vamos a tener en cuenta es cómo realizar un examen primario. ¿Sí? ¿Qué es un examen primario? Es la primera atención que nosotros vamos a hacer una vez que evaluamos la escena y estamos protegidos nosotros y el paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Son 5 letras: A, B, C, D, E. En este encuentro vamos a ver las más primordiales, que es el ABC. ¿Sí? El A, lo que tenemos que ver es que la apertura de la vía aérea, o sea, por donde respira el paciente, esté liberada. Muchas veces la posición en la que está la persona no permite respirar bien. Algo que vamos a tener muy en cuenta es si la persona tiene una lesión cervical o no, para proteger y preservar la vida de la persona. En el B, lo que vamos a ver es la respiración. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está respirando la persona? Si está respirando pausado, acelerado o si tiene dificultad. En el C vamos a ver la circulación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si la persona tiene pulso, cómo es el pulso, si es acelerado, si es débil. Vamos a controlar la temperatura de la piel, el color y el relleno capilar. Como habíamos explicado, en el paso A tenemos que ver que la vía aérea esté liberada y la persona pueda respirar bien. ¿Cómo vamos a hacer? Una de las técnicas que vamos a utilizar, si vemos y no sospechamos ninguna lesión cervical para no dañar, colocamos una mano en la frente y los otros dedos en el mentón. Recuerden siempre colocarla a la altura del huesito, ¿sí? Nunca en la parte blanda de la pera. Hacemos un leve movimiento hacia atrás y abrimos la boca. Recuerden que en el paso A, lo que teníamos que tener muy en cuenta es que la persona no tenga una lesión en la cervical. En el caso que sospechemos que hay una lesión en cervical, hay otra técnica que podemos utilizar colocando el dedo índice detrás de la oreja, en lo que es la mandíbula. Con el resto de la mano sostenemos y hacemos un leve movimiento presionando para que se abra sola la mandíbula. Vamos a hablar ahora del paso B, que en el paso B lo que vamos a ver es la respiración. Uno de los protocolos que se puede utilizar para controlar la respiración es el MES, miro, escucho y siento. No todos lo utilizan, pero a veces es muy efectivo según la zona en que se esté trabajando, por el viento y demás cosas que pueden influir. Algo que debemos hacer es colocar la oreja entre lo que es la nariz y boca de la persona y colocar nuestra mano a la altura de costillas para ver si sentimos la respiración. ¿Cómo utilizamos el MES? Miramos en el pecho si se eleva o no, escuchamos y sentimos con nuestra mano la respiración. Continuamos con el paso C, que acá revisábamos todo lo referido a la circulación. Una de las cosas que podemos realizar es el relleno capilar. En el relleno capilar lo que vamos a controlar es cuántos segundos tarda en rellenarse la punta del dedo de la persona, y ahí vamos a ver si tiene una buena circulación o no. Como lo hacemos presionando con el dedo gordo sobre la uña, soltamos y contamos cuántos segundos tarda en rellenarse. Recuerden entonces, en el examen primario teníamos la A de apertura de vía aérea, la B de respiración, C de circulación, D de discapacidad neurológica y la E de exposición. Hoy vimos los primeros 3 primordiales, el ABC. Muchas gracias. El ABC del examen primario, algunos tips básicos, y vamos a seguir compartiendo más tips en los próximos programas. Ya estamos prácticamente en el cierre de la edición de hoy y recuerden que ustedes pueden llegar con sus comentarios, llegar con sus sugerencias, contarnos también, ¿por qué no?, desde qué rincón de la provincia sintonizan nuestro programa cada jueves. En Facebook nuestra dirección es Bien Vivir TV. Allí pueden compartir también los programas porque vamos
vamos cargando a la red social los distintos programas para que los vuelvan a mirar, para que los compartan. Y por supuesto esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Como siempre les decimos, si quieren que tratemos algún tema en especial, alguna problemática, lo pueden sugerir, que será bienvenido. Nos pueden mandar mails también a bienvivirtv, todo junto, bienvivirtv@gmail.com. Esperamos todos sus comentarios, queremos que sean parte de esta propuesta. Y quienes sí son parte de Bien Vivir y a quienes les agradecemos en cada edición, los amigos de Shopping La Capital, que nos dejan más que lindo el living en cada programa, con las banquetas, con los sillones, con las mesitas en cada programa, llegando con distintas propuestas de diseño para lucir aquí en la pantalla. Y también al equipo de Loma María en la ciudad de Trelew. El próximo jueves nos volvemos a encontrar a la hora 18 con algunos de estos temas. Estamos en plena temporada invernal y lamentablemente en todas las temporadas se conocen casos trágicos. Todos recordamos lo sucedido hace muy poco en Comodoro Rivadavia. Monóxido de carbono, precauciones. Y los chicos con la escuela, con la mochila. ¿Van con la mochila muy cargada? ¿Esto repercute en la espalda? ¿Andan con molestias? Bueno, vamos a hablar también de esto, pero en el próximo programa, porque ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible que este programa salga al aire. Leo, Pato, que están allí detrás de las cámaras, a todo el equipo de dirección. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado.